Gloria a Dios. Vamos a Hechos capítulo 28. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hechos 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, ¿cómo? Como tirando a mal. Dice que, ¿con qué? No poca humanidad. O sea, imagínense. O sea, como algo así como los trataron como animales. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impusieron las manos y se sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén y amén. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Háblanos a través de ella en esta mañana, Señor. Enséñanos y háblanos y direcciónanos por tu palabra, Dios. Úsame como instrumento, como el medio y el canal, Dios, y tú el agua viva, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Qué profesión tenía Lucas? Era médico. Muy bien, hermano Harold, está en la jugada. Médico. Era de profesión médico. O sea, que no me diga que, ay, no, es que yo soy médico, soy de la ciencia, no puedo ser cristiano. Con el Señor estuvo un hombre de ciencia. Amén, un médico llamado Lucas, y él escribió Hechos. Y Hechos nos registra el cómo un hombre de Dios llamado Pablo, este hombre tremendo, Pablo, predicador de la palabra, llegó a una isla que se llamaba Malta. Y en la isla de Malta dice que lo recibieron ¿cómo? O sea, como con no muy poca humanidad. ¿Por qué? Lo que dice Karencita, después de naufragar y de estar todo ese recorrido y lluvia, porque parece que estaba lloviendo, si usted lee el contexto. O sea que llega en tremenda situación de lluvia, de todo lo que tuvo que pasar, y llega y no lo reciben muy bien los habitantes. ¿De dónde? De Malta. ¿Cómo creen ustedes? Vamos al primer siglo. Estoy hablando del año más o menos 50 y algo después de Cristo. ¿Cómo cree que eran esas islas allá? ¿Cómo era esa isla de Malta? ¿Cómo creen ustedes? A ver, ¿cómo creen que esa isla? ¿Cómo era la gente? Era gente, tenían computadores, vivían cómodamente, los hijos estudiaban en la universidad, los llevaban a Atenas a estudiar a Atenas, Grecia, y tenían barca privada para recogerlos, ir a estudiar a Atenas y regresar después de que los profesores socráticos les enseñaban. ¿Sí era así la cosa? Eran letrados, cultos, estudiosos, intelectuales, la tecnología la tenían a su antojo. ¿Sí eran así? Eran tribus, digamos, indígenas,
Eran muy bien, hermano, como aldeas. En chozas, en aldeas vivían estos hombres, los de Malta. O sea que difícilmente tenían contacto con otras ¿qué? Culturas. Difícilmente tenían contacto con otras etnias. Difícilmente tenían contactos con la cultura. En ese tiempo, ¿sabe qué cultura tenía gran influencia? La cultura helénica. La cultura helénica no era por doña Elena, la señora de los chorizos de la esquina, que se llamaba Elena, y la cultura era la cultura de los chorizos de doña Elena. No, la cultura helénica es la cultura griega. En ese entonces estaba despertando la cultura griega en su máximo esplendor, o sea, la cultura helénica. Los griegos en su influencia. Estaba naciendo el derecho, estaba naciendo la filosofía, estaban naciendo las grandes corrientes filosóficas de los epicúreos. ¿Cuál otra? De los estoicos. Estaban naciendo corrientes filosóficas. Mejor dicho, esa era la influencia, pero en Atenas, porque Atenas, Grecia, tenía la cultura a sus pies, tenía la tecnología de su entonces. Atenas y Roma tenían acceso a todo, a educación. Ya había, si usted ve Discovery Channel, usted ve ya como el acueducto del primer siglo, ¿cierto? Ya había acueducto, ya habían cosas. Pero los habitantes de la isla de Malta ¿tendrían estas cosas? Pregunto. No. Eran habitantes que estaban ajenos a culturas extranjeras y mucho menos tenían corrientes helenísticas. O sea, la cultura filosófica, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plutarco y demás, esos no sabían de eso. Los romanos entendían a Sócrates y a Platón, ¿cierto? Aún los que estaban en Jerusalén, aún ciertos judíos cultos. Pero los habitantes de la isla de Malta no conocían ni siquiera la ponimalta. ¿Serio? No. Los habitantes de Malta sabían de sus cultivos, de los animalitos, y de repente cuando hacen una fogata salió un bicho y se le prendió a Pablo. Y parece que ese bicho no era cualquier mosquito, ¿cierto? Como hay gente que sale a pasear y dice: ¡ay, hay un zancudo! ¡Ay, ay! Y se mueren por un zancudo. ¿Usted cree que Pablo se iba a asustar por un zancudo? Habían víboras, dice que una víbora. Y esas víboras no era la vecina de la cuadra. No. Eran víboras reales que se arrastraban por el piso y eran venenosas. Y como estos habitantes conocían sus habichuchos, y cuando le ven que le prende en la mano a Pablito ese habichucho, le dice un habitante de Malta: ándale, mire que quién sabe qué hizo, como que será qué, homicida, porque si se salvó por allá afuera, ¿a quién de nosotros no se nos salva? Mire lo que se le prendió. Y ellos sí conocían sus habichuchos, ¿sí o no? Usted puede que no conozca el habichucho de cierta región, pero los habitantes, ¿sí o no, hermano? Cada uno conoce sus habichuchos. Entonces cuando se le prendió, ellos estaban esperando ¿qué? Que Pablo saltara: gloria, gloria, aleluya. No, ellos no estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que Pablo muriera. Y pasó media hora y 45 minutos y una hora y Pablo firme, ni se inmutó. Cuando ven que no le pasó nada, Pablo dice: oiga, a este no le pasó nada. Entonces, ¿qué dijeron que era? Mire cómo cambia el concepto. Escuche esto. De verlos con malos ojos, ¿sí o no? De verlos con malos ojos pasó a verlos como homicidas, con desconfianza y como cualquier ladrón del centro de Bogotá. Y después de eso pasó a verlo como un Dios. ¿Por qué para estos habitantes de Malta lo veían como un Dios? Porque no murió cuando la víbora tremenda se le prendió. Dijo: este es un Dios, mínimo es un Dios. Fíjese que si a eso vamos, quiere decir que la cultura de Malta, la influencia de los, llamémoslos maltenses, o cómo sería el hipocorístico de los de Malta, maltiños, dice aquí. No, esos no eran brasileños, maltiños o martillos, dice. Maltenses. Y los habitantes de Malta, para no enredarnos con el hipocorístico, digamos más bien que los habitantes de Malta, los maltunos, no mentiras,
Los habitantes de Malta creían cualquier cosa y todo lo relacionaban con Dios. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque no tenían ¿qué, hermano Carlos? Un concepto claro de quién. Claro, exacto. En su ignorancia, por la ignorancia, amén, tenían total desconocimiento de quién, de Dios. O sea que cualquiera que quisiera alguna cosa bonita era un Dios. O sea que allá pudo haber llegado un futbolista de Brasil, un Martinho, ese sí Martinho, y hacer 100 y pum, y pum, y pum, y pum, y pum. Sería un Dios. ¿Sí ven? Claro que hoy en día los futbolistas, los seres humanos los hacemos dioses aquí, ¿o no? Entonces, ¿qué juzgamos a los maltiños? Entonces, hermanos, ellos no tenían el concepto claro de Dios. Pero Pablo aprovecha esa circunstancia, hermano. ¿Para qué? Aprovecha que lo tienen como Dios, que lo elevaron a un nivel de que mal recibido. Después parece que es un delincuente. Iba subiendo de estatus hasta que llegó a ser Dios. Aprovechó esa circunstancia de que le dieron título de Dios, de divinidad, para comenzar a hacer ¿qué? ¿A qué creen ustedes que hizo Pablo? Ay no, imagínate, con los otros, ahora me nombraron que soy Dios, chévere, ahora ¿sabe qué voy a hacer? Voy a sacar a toda esta gentuza de aquí, me voy a apoderar de esta isla, está bonita, ¿no? Entonces, si hizo eso, aprovechó. Se aprovechó de la gente de esta tierra. Desplazó al gobernador, desplazó porque soy yo culto. Imagínense, Pablo era un tipo culto, porque era culto. Él se instruyó a los pies de ¿quién? Gamaliel. O sea que era un tipo intelectual, culto. Hizo parte de ¿qué más? Del Sanedrín. Yo alguna vez expliqué aquí en la iglesia qué era ser, o no me acuerdo si lo expliqué o no, sobre qué era el Sanedrín y qué oficio tenía el Sanedrín. Eso era algo tremendo. O sea que él en Jerusalén fue parte del Sanedrín, era un hombre tan culto y pudo haber llegado a la cultura de Malta, de los maltenses, y pudo haber desplazado a todos. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Señor, predicó el evangelio, no abusó, no quitó nada, simplemente respetó con sabiduría y prudencia para predicar a Cristo. Es decir, se quitó él como Dios, dijo yo no soy Dios, pero le voy a presentar al Dios verdadero. Y comenzó a predicar. La gente de estos tiempos, usted sabe, quiere saber que en el día de hoy estas islas hacen parte del mar Mediterráneo. No sé si usted lo sabía. Usted sabe dónde está el mar Mediterráneo, ¿cierto? ¿Dónde está el mar Mediterráneo? ¿Frente a qué? A las playas de qué? De Israel, ¿cierto? De toda la Palestina. Ahí en ese lugar, por ahí actualmente está la isla de Malta, que se cree que tiene otros nombres o se le conoce con otros nombres. Y déjeme decirle que en la actualidad es una isla cristiana que predican el evangelio y mandan misioneros aún a Sudamérica. Eso fue lo que hizo Pablo, el legado de Pablo, y actualmente una isla cristiana que envía misioneros a diferentes partes del mundo. Lo que hizo Pablo, hermano, un hombre que llegó y se identificó con la cultura de los hombres ciudadanos de Malta, un hombre que respetó, dice que fue hasta donde el principal, que se llamaba ¿cómo? Publio, ¿sí? Publio, por eso, Publio. Era el principal y estaba ¿cómo? Enfermo. Y fue Pablo y lo sanó en el nombre de ¿quién? ¿Del pastor Luis Melo? En el nombre de Jesús. Le impuso las manos, oró en el nombre bendito y glorioso de Jesús, y Publio fue sano. Y ahí, hermano, al primero que se ganó fue ¿a quién? Al principal de los maltenses, o maltiños, o como le quiera llamar. Ahí fue donde, hermano, comenzó a extenderse el evangelio a la hermosa isla de Malta. Pasaron de hacer cualquier diosito, cualquier cosa, para conocer al Dios verdadero. Pasaron de conocer al Dios auténtico, y ahora en el siglo XXI, año 2016, ahora ellos hacen lo que Pablo hizo. Llegó a sus costas, llegó a sus lugares, a su isla. Ahora ellos van a islas, ahora ellos van a pueblos, ahora ellos van a ciudades, a países, van a territorios a llevar lo que algún día un hombre sabio les llevó, llamado Pablo. Esto lo aprendieron de su máximo jefe Publio, pero Publio lo aprendió de Pablo. Hermano,
Hago una pregunta, Iglesia Fuente de Amor. Hemos aprendido a Pablo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo: sé imitadores de mí, como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. Mire que los habitantes de la isla de Malta fueron imitadores de Pablo, porque Pablo fue imitador de Cristo. Hermano, ¿qué título hoy tiene ahí en su mensaje, en su boletín? ¿Qué título tiene usted hoy ahí? Ellos sí tienen compasión. ¿Qué cree que Pablo tuvo con esos habitantes? Y ahora, ¿qué tienen esos habitantes de Malta con los seres habitantes del planeta Tierra? Ellos tienen compasión. Pregunto, ¿tiene usted, Iglesia Fuente de Amor a las Naciones en Bogotá, Colombia? ¿Tiene compasión? A ver, ¿tenemos compasión? Compasión es sentir amor y dolor por el otro, sentirlo, sentir el dolor como si fuera mío. Compasión, ponerse en los zapatos del otro. Eso sintió Pablo, por eso llegó allá. Ahora esos habitantes tienen esa compasión, por eso llegan a las costas del Mediterráneo. Ay, hermano, vamos a Hechos, un poquito más para atrás, o adelante, como quiera llamarle. Hechos 17. Hechos 17, hermanos, versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba, ¿en dónde? ¿En dónde? Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la... ¿Sabe qué sintió Pablo por ver a los atenienses, a los griegos en idolatría? ¿Qué sintió? Celo, tristeza, pero sintió dolor y compa. ¿Usted cree que Pablo llegó a Atenas a criticarlos? Ay, pero mire, esos idólatras, mire, esos hijos del diablo. ¿Llegó a eso? ¿A qué llegó Pablo? Dijo: como estos son idólatras, yo conozco al Dios no creado ni hecho de manos de hombres, no un yeso, no un metal, no un monacho. Yo conozco al Dios verdadero. Estos adoran ídolos, yesos, piedras, pero yo tengo compasión y les voy a enseñar cómo es que se debe adorar al Dios de Israel. Déjeme decirle que ahora vamos a ubicarnos. Malta estaba ¿en dónde? En el mar. Y fíjese que Pablo, este Pablo era un tremendo hermano. Estaba en Jerusalén, que queda en la Palestina. Pasaba rápidamente a Corinto, a Colosas, a Galicia, y pasaba de un lugar a otro, se desplazaba como si tuviera cohetes, como si tuviera helicópteros. Y no tenía helicópteros. Y se desplazaba de una parte para otra de una forma magistral. Y resulta que un día aparecía en Atenas, que es la capital ¿de qué? De Grecia. Y otro día aparecía ¿en dónde? Otro día aparecía en una isla como Malta. Otro día aparecía en Jerusalén. Otro día aparecía en otra ciudad, en otro país. Hermano, y no había Transmilenio, no había aviones, helicópteros, y se desplazaba, hermano, de una manera tremenda, hermano. Hermano, vemos a dos Pablos. El Pablo que llegó a una cultura ¿qué? Ateniense, una cultura ¿qué? ¿Avanzada o cómo? La cultura helenística, no, cuando llegó a Atenas. La cultura helenística, la cultura griega era de la máxima atención, de lo más esplendoroso, hermano, que había. Quiero decirle, mi hermano, en el nombre de Jesús, que Pablo pasaba de un momento de algo culto, pasaba de repente a algo, hermano, donde no conocían cultura. Y sabía llegarle a los cultos, a los letrados, a los intelectuales, a los archipoderosos, como sabía llegarle a las tribus, etnias indígenas que no conocían cultura, que no conocían nada de la civilización. ¿Sí ves, Pablo? ¿Y nosotros a quién vamos? Ni al uno ni al otro. Porque no voy para allá a la cultura helenística, a los cultos intelectuales, pero mucho menos tampoco me voy donde no conocen de la cultura.
de que existen duchas y agua por conductos. Hermano, vamos a ver Hechos capítulo 6. Seguimos yendo hacia atrás. Hechos 6. Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 10. Dice así: y Esteban, ¿cómo se llamaba? ¿Lleno de qué? ¿Y de qué? Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con. ¿Pero qué pasaba? Amén. No podían resistir la sabiduría de quién, de Esteban. ¿Porque qué? Por el espíritu con que él hablaba. Hermano, déjeme decirle una cosa. Fíjese que pasamos de Pablo a Esteban. Eran diferentes intelectualmente. Eran personajes totalmente diferentes. En intelecto, en conocimiento, en tantas cosas. Pero quiero decirle que Esteban dice que fue a llevar la palabra a los libertos. Usted dirá, ¿y esos quiénes son? ¿Con qué se come eso? Esos eran una parte, un segmento de las doctrinas judías que tenían bien claro lo que era la doctrina judía, pero también tenían bien claro qué era la cultura romana y griega. O sea que estos eran unos tipos cultos, no eran cualquier qué, aparecidos. Y Esteban dice que lo resistía con la inteligencia que estudió en la Universidad de Harvard. No. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu de Dios. Mira, hermano, que ¿sí ve que las culturas todas son iguales? En absoluto, ¿cierto que no? Pero mire que la palabra de Dios es universal. Se le puede llevar a los cultos, no cultos, a los filósofos, no filósofos. Y aquí se le llevó a Esteban a los libertos. Pero vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 16, dice así: entonces, ¿quién? Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Aquí a quién vemos? ¿A Esteban? No, ¿a quién? A Pedro. Vimos antes a Pablo, después vimos a quién, a Esteban y ahora a Pedro. Y Pedro vino, ¿y usted sabe qué profesión tenía Pedro? Pescador. Y un humilde pescador que no tenía el intelecto, conocimiento teológico que tenía Pablo. Y viene este hombre, Pedro, hermano. Viene Pedro. Y con sabiduría de lo alto, hermanos, quiero que decirles que Pedro predicaba con poder, se levantó con denuedo y poder. ¿Y sabe delante de quién predicaba? De las dos corrientes judías más impresionantes del siglo I. ¿Cuáles eran? Los fariseos y los saduceos. Una vez yo les pregunté, les dije qué diferencia había entre saduceos y fariseos. Yo creo que algún día les prediqué esto. Los saduceos. Entonces imagínese, hermano, que estos hombres se atrevieron a ir a diferentes culturas, etnias y demás, igualito que nosotros. Amén, ¿sí? Vamos a diferentes culturas, etnias, corrientes filosóficas, ¿sí? Amén, ojalá, amén. Si no lo hemos hecho, ojalá lo hagamos. Hermanos, porque si usted se pasa nomás de Cundinamarca a Boyacá, ya se encuentra con otra cultura. Usted dirá, ¿cómo así? Es verdad. Amén, hermana, gracias, hermana María. Otras costumbres, otras modos de pensar. O va por donde los santanderianos. Y resulta que, cierto, su merced de allá de Santander. Y cada cultura, cierto, es diferente, la gente es diferente. En sus comidas, en sus vestimentas, en su forma de hablar, en su expresión,
en el lenguaje, ¿cierto? Hermanos, pero Pedro dice allá en el capítulo 10, ¿cierto, Javier? Que Pedro también predicaba la palabra de Dios con poder y autoridad. Y dice que Pedro llegó allá en el capítulo 10 de Hechos, se lo resumo, ¿a quién llegó? Llegó a un hombre llamado Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Si usted analiza quién era Cornelio, Cornelio no era el del planeta de los simios. No, se llamaba Cornelio, ¿cierto? El del planeta de los simios. Cornelio era un hombre de influencia política, era un hombre de influencia en un territorio y tenía una cultura y unas costumbres diferentes, pero era un hombre intelectual en su momento, siglo I. Y llega allá y le llega, mire lo que dice, gracias hermano Gerardo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿era qué? Centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué era un centurión? La palabra centurión viene de la palabra centuria, y la palabra centuria quiere decir 100 hombres, es decir que él tenía a cargo 100 hombres. ¿Y usted cree que le daban en ese tiempo los romanos, le daban a 100 hombres a manejar a cualquier pelagato aparecido de pacotilla? No, señor. Tenía que tener ciertas condiciones, características, culturas y demás. O sea que este Cornelio era un tipo muy influyente, culto, intelectual. ¿Y quién le llegó allá con la palabra? Pedro. Ay, hermano, quiero que usted entienda 3 cosas en esta mañana. Número 1, vaya a Mateo 28, 19. ¿Ya lo tiene? Yo creo que se lo debe saber de memoria, o no se lo sabe de memoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, por tanto, id, ¿qué más dice, Karencita? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a algunas partes, a esto, ¿qué dice? ¿A dónde? Las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire el Señor tan bueno que fue. Vino a un solo pueblo, ¿cierto? Lo que hablábamos con Javier esta mañana. ¿Vino a qué? ¿A cuántos? ¿A todos? A un pueblo. Pero su misericordia se extendió ¿a quién? A todas las. Vino a uno, a los suyos vino, a un pueblo. Y los suyos no le recibieron. Y se extiende su amor más a todos los que le recibieron. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Entonces vino a un pueblo, pero se extendió su misericordia a las naciones. Y la orden que dio el Señor, hermano. En primer lugar, si está tomando apuntes, el Señor dio una orden. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a sus seguidores? Ir y pelear con el hermano. Ir y amén, gracias hermano Carlitos Aranguren. Id y haced discípulos. Una orden dio el Señor. ¿Y sabe que la Virgen María también dio una orden? ¿Sabe cuál es la orden que dio María a la Virgen? Amén, gracias hermana María. ¿Cómo fue? Amén, gracias hermana. La orden que dio ella fue: hagan lo que mi hijo os mande, haced lo que él dice. Ese fue el mandato de María. No hubo más mandato. Ella no dijo, no, pues vengan y hagan lo que yo diga, tú sabes, yo soy la madre de Jesús. No, dijo, hagan lo que él os mande. ¿Cuál él? ¿El señor de la esquina? Lo que Jesús os mande. Y usted hace lo que Jesús manda, porque María lo ordenó. Mire, ¿quiere ser un buen mariano? Yo a la gente le digo, yo soy buen mariano. Yo me considero buen mariano. ¿Sabe por qué soy buen mariano? Porque le hago caso al único mandamiento que dio María. Y María dio un mandato y dijo, por tanto, hagan. Dice que hagan, haced todo lo que os dijere. ¿Quién? Jesús. Lo que el Señor os diga. Y Jesús dio un mandato también. Jesús dio un mandato, y el mandato de Jesús es: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Sí, hermanos? ¿Usted es buen discípulo de Jesús? Haga lo que Él mandó que hiciéramos. En primer lugar, hermano, el Señor dio una orden. La orden es: id, vayan. O sea que debemos hacerlo, hacer discípulos.
La palabra discípulos quiere decir siervos, servidores, seguidores. Hombres y mujeres que sigan y sirvan a Jesús. Eso es ser discípulo. Ahora vamos a Marcos, capítulo 16, versículo número 15. ¿Qué dice Marcos 16, 15? Y les dijo, id, ¿por qué? Por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese que dijo, id a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Sabe que a mí me sorprende, hermano, que los cristianos hoy en día, hablo de todos los cristianos, cuando vamos a hacer iglesias, sabe que generalmente van a las metrópolis, van al mundo a hacer iglesias a Nueva York, a Miami, a Río de Janeiro, a Buenos Aires, a París, a Lima, a las grandes capitales del mundo, a predicar. Pero fíjese que la palabra de Dios dice a todo el mundo, y todo el mundo abarca desde el polo norte al polo sur. Todo el mundo implica desde la parte del Mediterráneo hasta donde tiene su fin, y desde el Mediterráneo hasta donde tiene su fin en el oriente, en el occidente. El mundo implica ¿qué? Valles, colinas, implica selvas, implica, ¿qué más implica el mundo? Ciudades, implica veredas, implica pueblos, implica provincias, implica todo, todo implica. El mundo es toda la esfera terráquea. El mundo. Es muy bonito abrir una iglesia en Miami, Buenos Aires, pero vaya y ábrala en una vereda. Hermano, nosotros que hemos estado en veredas, hermano Javier, que hemos estado en veredas, Clarita, ¿cierto? Vaya, predique en una vereda. Los que hemos predicado en veredas, hermana María que ha ido. Mi esposa que estuvimos hace como 15 años atrás con unas etnias indígenas, como 3 etnias indígenas. ¿Dónde está Mericita? Bueno, hermanos, lo que es, como decíamos la otra vez, ¿qué comen ellos? ¿Te acuerdas cuando lo que nos daban ellos, con qué amor esos indígenas? Hermano, mi corazón se vino estremecido dejando a esos hermanitos. Nunca olvidaré las palabras del hermanito guambiano que me dice: hermano Luchito, lo esperamos por allá por el Cauca, donde no llega nadie a llevar la palabra. De Popayán para allá, 12 horas de camino, pasando por ríos, por montañas. Él me decía, este hermanito guambiano, con su ruanita azulita, yo no sé quién tiene esas fotos, algún día quiero rescatar esas fotos. Me puso la ruanita algún día. Dijo: hermano Luchito, algún día ojalá lo esperemos allá. No he podido ir por situaciones, perdí contacto con ellos en el tiempo que fuimos, no habían celulares. Lógico que él tampoco tenía teléfono allá en su etnia, en su cultura. Pero déjeme decirle, hermano, que lo más hermoso es cuando usted habla con esos hombres y mujeres de etnias, de culturas, que no saben de tecnología, de celular. Ay, tú sabes que no sé qué, no saben de eso, hermano. No saben de eso. Ellos solamente saben de pescar, de cazar, de cultivar, no saben de más. No tienen un reloj, un Rolex, no tienen eso. Solamente se ubican por el sol. No tienen el privilegio de que hoy comemos pasta y mañana comemos mariscos y pasado mañana arroz con pollo. No, hermano. No tienen opciones de cambiar de muchas veces lo que puedan pescar en los ríos o cazar en las montañas, comer lo que la tierra les produzca, y lo hacen con amor, hermano. Y sabe que no son exigentes, y con amor, hermano. Y cuando a usted ellos le atienden y le dan algo, hermano. No está la hermana Viviana, la hermana no vino hoy. Con Vivianita, yo creo que con ella fuimos a unas veredas, y eso es aquí en Boyacá. Un pueblo que se llamaba, se me olvidó, de Boyacá, bueno, no recuerdo el nombre. Mire que nosotros llegábamos y caminamos como 1 hora y media
Sí, Vivianita fue, que ella no me deja mentir, lástima no vino hoy, la hermana de la hermana Marcela. Y fuimos como unos días de aquí de Bogotá. Y después de hora y pico de camino, hermano, llegaban, hermano, ancianitos que nos encontrábamos en casitas que el vecino está de una hora, del vecino más cercano a una hora de camino. Y nos encontramos con varios cuadros. Un día de estos yo voy a buscar fotos de eso, hermano, mis recuerdos, pero yo no quiero vivir de recuerdos, quiero volverlo a hacer. Amén, hermano, volverlo a hacer. Y resulta que nunca se me olvidará una viejita en un ranchito de, ¿cómo se llaman? De adobo, de bareque, de eso. Y la primera que cuando nos veía llegar, ella no pone sus manitos así, toda contenta haciendo la oración. Ay, qué bonito. Ella ni siquiera a misa puede ir porque el pueblo, Genesano se llama, ya recuerdo, Genesano, Boyacá. Pero no, llegamos al pueblo y de ahí comenzamos a las veredas más largas por allá. Y hermano, y allá nos recibía esa viejita, nunca olvidaré, hermano, con sus manitas sucias y de todo. Y por allá le dio al mollo ese de barro que tenía ahí el espesor de la chicha o el guarapo y nos sirve con qué amor. No era ni vaso, yo no sé ni qué era, sucio y todo, hermano. Pero créame que el guarapo, la chicha más hermosa que me tomé en mi vida, después de haber caminado más de una hora, el vaso sucio, tal vez maloliento, las manitas sucias de ella las metió en ese mollo, pero me tomé ese guarapo con qué alegría, hermano. Créame que ahí supe lo que era, hermano. Ahí supe lo que era amor. Ay, no, qué oso, ay, qué cochinada, ay, qué asco, ay, no, ay. Ay, hermano, cuando mi esposa se comió la pastica de los indígenas, allá, ay, hermano. Hermano y hermana del alma. Eso se llama compasión, hermano. Ay, si yo tengo compasión, usted no tiene nada, hermano. ¿Compasión de qué? No, compasión va más allá, hermano. Compasión es dejar la comodidad de la ciudad y subir a las montañas y a los valles y pasar ríos. Compasión es adentrarse a la selva. Compasión es meterse donde nadie se mete. Compasión es abrazar a la viejita que tal vez no se baña. Compasión es aceptarle, hermano, esa chicha que con amor ese guarapo lo hace para recibirlo a usted con amor. Compasión es recibirle con alegría y tomársela con gozo y decirle qué rico. Eso es compasión, hermano. Y yo no he vivido nada, porque ahorita les voy a mostrar los que sí han vivido. Y yo no he vivido nada. O sea, yo no tengo ni el 0.01% de lo que verdaderamente tiene que tener un misionero. No tengo nada. Pero lo poquito que yo he visto de esto, hermano, que he vivido de esto, de ir, hermano, a Alto de Cazuca, 1 hora para abajo, ¿te acuerdas, Mericita? Como 1 hora para abajo, ¿no? Llevando pan a unos niños de por allá de las casitas de cartón, 1 hora abajo de Cazuca, bien por allá donde no sabía que existían barrios. Compasión es como mi esposa dijo, que los niños nos besen, me abracen y me besen con los moquitos ahí al pie y me lo pongan en la mejilla con los moquitos saliéndose. Yo le doy gloria a Dios porque mi esposa, que no tenía eso, ella aprendió algo de eso. Pero nos toca volver, Merisita. Yo le digo al Señor, yo no sé cuándo tendré que volver a eso, Dios. Pero algún día el Señor nos volverá a llevar a las sendas antiguas. Graciela, que usted tiene ese sentir, que el Señor nos vuelva a poner, iglesia, el sentir de la verdadera compasión, hermano. Pero dice la palabra de Dios, Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora vaya lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 34, hermano. Dice, y salió Jesús y vio ¿qué? Una gran multitud. Dice que el Señor ¿qué? ¿Se quedó encerradito? Salió y vio una gran multitud y tuvo ¿qué?
compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿A qué fue Jesús? ¿A criticarlos? Ay, no, pero usted no tiene ni siquiera olla, dice que ollas de barro. No, pero es que dan chiche, yo quería Coca-Cola. No, hermano, ¿a qué vamos? ¿A criticarlos? Compasión. La compasión que nosotros no tenemos, hermano. La compasión que ni siquiera sentimos por el vecino, porque ni le predicamos. La compasión que ni siquiera sentimos por nuestros familiares, porque ni les hablamos. La compasión que ni siquiera sentimos por un amigo o compañero de la universidad, del colegio o del trabajo. La compasión que no sentimos, hermano. ¿Cómo va a entender a Jesús? ¿O cómo podemos entender a Jesús si Jesús era compasión? Usted dirá, no, yo conozco a Jesús, yo sigo a Jesús, yo sirvo a Jesús, yo conozco a Jesús. Lo conocemos de nombre, porque Jesús sí supo lo que era compasión. Compasión que sintió, dice, por la multitud, porque los halló que estaban así en el mundo, como ovejas sin pastor que no sabían para dónde ir. Compasión que debemos de aprender a tener, iglesia. El miércoles pasado tuvimos una grata visita. Se me olvida el nombre, Gerardo. Arnold, gracias, hermano. Robin le decía yo. Arnold. Tuvimos la grata sorpresa de nuestro hermano Arnold, no Arnold Schwarzenegger. No, ese no lo necesitamos. O sí, para que se convierta a Cristo. Pero el Arnold que nos visitó el miércoles a nuestra iglesia es diferente al Schwarzenegger, totalmente diferente. Lo único que tienen de parecido es que son gringos. No, pero él es sudafricano. Hermano, ¿quién es Arnold? Dirá usted. Estuvimos en Villavicencio con mi esposa en una ocasión, y después de que fuimos de predicar en los buses, después nos bajamos de predicar en unos buses en Villavicencio y ya teníamos sed. Y nos fuimos a tomarnos una gaseosita, un refresquito a un centro comercial. Con esa calor habíamos caminado, cierto, Mericita, habíamos caminado hartísimo, llegamos. Ay, ahí sí, una Coca-Colita, como dice, no cualquier gaseosa. Y llegamos y nos sentamos a tomarnos el refresco y contentos. Se había predicado la palabra, qué rico, gloria a Dios, repartimos tratados. Y ya era hora de descansar. Y de repente a la diagonal mío me encuentro, veo a un gringo, vi primero a su esposita, ¿cómo se llama? Heidi, eso. Heidi. Y la miré y estaba ahí sentada también tomándose un cafecito con el computador ahí. Y le dije a mi esposa, y llegó y se sentó él al pie, Arnold, y dije, ellos son misioneros, le dije a mi esposa. ¿Sabe que los que tenemos el sentir misionero tenemos vista? Yo dije, ese es de nosotros. Será gringo y diferente a mí, alto, ojos claros, totalmente diferente a mí, pero dije, él y yo tenemos algo que nos conecta, algo que nos identifica, algo que es propio de él y de mí, algo que es de un siervo. Dije, este es de Dios, le dije a mi esposa. Y no me quedé con las ganas de pararme de mi mesa y me le acerqué. Dije, yo no sé si hablaré inglés, alemán, italiano, holandés, porque no sé de dónde será. Y le dije, ¿cómo está? Welcome to Colombia, no sé decir más, bienvenido a Colombia. Dije, ¿usted es cristiano? ¿Habla español? Sí, hablo español. Yo soy cristiano misionero. Yo misionero, claro, ya lo sabía, sentía que era misionero. Y le dije, ¿qué hace en Colombia? Dijo, yo trabajo con las etnias en el Amazonas, de Bolivia, de Perú, ¿de dónde más? De Brasil, de Ecuador, de Venezuela, todo eso. Sabe el español casi mejor que yo, portugués, holandés, sudafricano, francés, italiano, igualito que nosotros. Y conoce las etnias, hermano. Y me puse a hablar y yo solamente le dejé mi tarjetica
hermano, mi esposa y yo somos pastores de una iglesia en Bogotá. Bogotá, la capital, sí, la capital de Colombia, Bogotá. Hemos venido aquí, predicamos en los buses, predicamos en la calle. Le dije al hermano Arno, ¡oh, qué bien! ¿También predicas? Sí, predico en la calle. Entonces le dije, pero soy pastor, no soy misionero ni esto. ¡Oh, qué bueno! Pero predicas. Yo predico la palabra de Dios, donde Dios me lleve. Y se gozó de saber que habíamos predicado. Le dije, veníamos de los buses ahorita de predicar. ¡Oh, contento el hermanito de que se predicara el evangelio! Le di la tarjetica y cuando vaya a Bogotá, cualquier cosa me llama. El miércoles en la tarde, yo no me acuerdo si fue en la tarde, ¡pum!, entró una llamada. Oh, Pastor Luis, ¿cómo está? No, es que estamos en Bogotá aquí, estamos en Colombia, en Bogotá, y que queremos ir a tu iglesia, que no sé. Le dije, hermano, había servicio ese miércoles, ¿cierto? Y entonces le dije, hermano, bienvenido, las puertas de esta iglesia están para los siervos de Dios. Y llega Arnold cargadito con su guitarra, con su piano, con sus instrumentos, Biblias, tratados, lo típico de los misioneros, mochilas por todo lado. Y llega feliz, tu merced estaba, ¿no? Y llega, estábamos comenzando el servicio, llegó con su esposita, hermano, se dio maña, me decía, ¿y qué transporte cojo? ¿Cómo? Entonces yo le expliqué cómo podía, le expliqué más o menos cómo llegar en Transmilenio, yo no sé si me entendió, en bus, en buseta, y dije, o si no, en taxi, pero como yo conozco que muchas veces los misioneros andamos, cuando predicamos por allá lejitos, generalmente el misionero no carga plata, sino apenas lo que se puede. Entonces yo sé cómo es un misionero. Entonces yo, Dios mío, pero si le digo que taxi, le dije, taxi, pero ¿cuánto le cobrarán del centro donde se está hospedando acá? Pero le dije, taxi, y llegó en taxi, me dijo la hermana Isabel, ¿cierto, hermana? Entonces, gloria a Dios. Y llegó, pero sí me dio una tremenda y terrible tristeza. ¡Tristeza! No por él ni por su esposa. ¡Tristeza! Porque cuando llegó aquí la iglesia estaba sola. ¿Sola? ¿Usted dirá sola? Habíamos 8 o 10 personas, ¿cierto, hermano Hernán? 10 personitas estábamos aquí. 10 personitas porque la verdad que el Señor solamente es para los domingos. Porque la gente no quiere venir sino solo el domingo. Porque sencillamente, hermano, no nos pasa como los misioneros que tienen que caminar 7 horas de camino, subiendo montañas, pasando por ríos, y llegan felices, felices a servir al Señor. ¿Sabe qué es un culto, hermano? En el Amazonas de Brasil, los indiecitos del Amazonas llevan hasta la canoa en los hombros, lo ponen 1 hora de río, paran su canoita y después siguen 1 hora de camino, otra hora bajando, otra hora pasando y llegan felices danzándole y glorificando al Señor. Y no estoy inventando, yo he visto videos, porque eso es lo que nos falta ver, hermano. En vez de estar tan pegados a las novelas de pacotillas, las hermanitas churumbelas y aquí, allá y más allá, hermano. Videos que lo edifiquen a usted, hermano, que lo concienticen, hermano. Pero usted 3 horitas se las dedica al fútbol. Eso sí es su ídolo, su Dios. 3 horas en novelas, 3 horas en el Real TV, 4 horas en el estadio y no pasó nada. Pero vaya, media hora a la iglesia. Hermano, perdóneme si grito, pero me da celo de Dios. Y ni se aparecen, porque Dios no es importante para usted. Ay, sí, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Mentiroso. No sea mentiroso. Usted no ama a Dios. Vive a 2 cuadras de la iglesia y ni se aparece, porque ni ama a Dios para empezar. No ama a Dios. A Dios no se le demuestra que lo ama porque más grita. A Dios se le muestra que lo ama por sus hechos, porque usted le da lo mejor, porque usted le dedica el tiempo, porque usted lo ve como importante, como estos hombres que van al Amazonas. Esos sí que aman a Dios, hermano, igualito que nosotros. ¿Qué amar a Dios ni qué amar a Dios?
Nos falta mucho para amar a Dios. Tenemos Transmilenio. Tenemos buses, busetas, taxis, colectivos, bicicleta, moto, carro, de todo, pero nunca se aparecen a glorificar a Dios. Dios, quédate allá. Allá estás mejor que acá, Dios. ¿Cómo amamos a Dios, iglesia? Esa es la forma que amamos a Dios. Y por eso me dio tristeza, iglesia. Me dio tristeza de saber que habíamos 4 o 5 personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Arnold llega al Amazonas, lo reciben muchas personas felices para que le hablen del Señor. Y los cristianos ni siquiera nos aparecemos a la iglesia un miércoles, ni un viernes para orar, ni un sábado para prepararse, ni ningún día de la semana, porque solamente para el Señor, solo los domingos, domingueros, 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 porque eso es lo que usted le da a Dios. Yo he aprendido a conocer a los que aman a Dios de verdad. Y yo sé quiénes aman a Dios de verdad. Y los que aman a Dios de verdad le entregan lo mejor de su tiempo. Los que aman a Dios de verdad le entregan lo mejor, iglesia. Lo mejor. A Dios no se le da boronas. A Dios no se le da las sobras. Dios no es un perrito. A usted Dios no le dé sobras. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque Dios no es limosnero suyo. Ay, por favor, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. Dios no necesita que usted venga. Pero hay prueba, iglesia, si verdaderamente lo ama. ¿Ama a Dios? Uno está enamorado, hermanos. Uno quiere estar siempre junto a la persona que uno ama. O no me vaya a decir que usted nunca ha estado enamorado. No me vaya a decir que usted no conoce qué es amor. Todos los que estamos aquí sentados sabemos qué es amor. El niño siempre quiere estar al pie de su mamá y de su abuela. Siempre, algunas veces, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar al pie de la mamita y de la abuelita? ¿Por qué? Porque la amo. Amén. Dicho por una niña, porque la amo. Quiero estar con ella siempre. Cuando usted está enamorado de su esposa, de su novia, llueva, truene, relampaguee, usted va a buscar la presencia de su esposa, de su novia. Porque qué, como dice la niña, porque la amo. Usted no llegaba, así no hubiera plata para el bus, llegaba 2 horas después de camino y llegaba donde su novia. Usted siempre quiere estar al pie de ella. Ella siempre quiere estar al pie de usted por una cosa, porque lo ama. Y no importa cuánto pase con ella, 1 hora, 2 horas, y después de que llega a la casa, amor, ¿cómo te fue? Bien, amor, quiero volverte a ver. Pero amor, nos acabamos de ver. ¿Y qué importa, amor, si es que te amo? ¿Sabe que siempre quiere estar con ella y con él? Porque lo ama y la ama. Y los cristianos decimos que amamos a Dios, pero no queremos estar al pie de Él. Iglesia, aprenda este secreto. Usted sabe cuando ama, cuando quiere estar al pie del ser que ama. ¿Quiere saber cuándo ama? Cuando usted sepa, cuando usted entienda y conozca que entre más quiero estar al pie junto a esa persona, es porque la amo. Solita, siempre que uno ama a alguien, quiere estar con ellos, ¿cierto? Estar al pie, que me llame, quiero escucharla, quiero escuchar su voz, quiero saber de ella, de él. El esposo, el amigo se va 1 semana para afuera de la ciudad. Uno, ¿por qué no me ha llamado? ¿Cómo llegó? Se angustia de no saber de ella o de él. Es así, hermanos. Eso es cuando uno muestra que ama. No me diga que usted ama a Dios. No me diga que ama a Dios cuando usted le da las migajas. No me diga que ama a Dios cuando el Señor queda en el último lugar de su vida. No me diga que ama a Dios cuando a Dios usted le da lo peor. No me diga que ama a Dios cuando no quiere estar al pie de Dios. No me diga que ama a Dios, iglesia. Amar a Dios va más allá, iglesia. Compasión. Y la compasión tiene un sinónimo. Y ese sinónimo se llama compromiso. Y el compromiso es unidad, unión, pegado a Él. ¿Tiene compasión? ¿Ama a Dios, iglesia? Pregunto, ¿ama a Dios? ¿Amamos a Dios?
dejemos ese gran interrogante, hermano, si verdaderamente amamos a Dios. Y esta cultura, etnia, como le llame, no han tenido contacto con otros seres humanos. Los dividía el río. Este video lo tomaron hombres valientes que van allá a buscarlos. ¿Sabe para qué? Para predicarles. Eso hace nuestro amigo y hermano Arnold. Eso hace él. Va donde no vamos, hermano. Allá van ellos. Vamos a ver, hermano, estas fotos. Ahí les presento a mi hermano Arnold, los que no lo conocieron. Se llama así Misión Amazonas. Se llama la obra que ellos hacen. Mire, hermanos, van a buscar, mire, canoas, horas. Van a buscar a todas estas personas olvidadas, hermano, por el gobierno. Mire esa pequeña serpiente, hermanos. Esta mujer es una misionera europea. No es colombiana, europea. Porque los colombianos no tenemos tiempo y las iglesias que tienen plata no tienen platica para mandar siquiera a abrir una iglesita por allá, hermanos. Santo, perdónanos, Señor. Este es Arnold. Pero hermanito, ahí está Arnold. Él es nuestro hermano que nos visitó el miércoles, el privilegio de estar con nosotros. Cantó, glorificó al Señor, nos dio su testimonio y nos exhortó, iglesia. ¿Cómo es eso que tiene que venir? ¿Sabe de dónde viene él? De Sudáfrica. Y usted dirá, ¿pero Sudáfrica acaso no son negritos? En Sudáfrica, donde hicieron el Mundial de Sudáfrica, ¿se acuerdan? No todos son negritos. Sudáfrica fue colonizada por los ingleses. Entonces por eso allá hay mucha cultura rubia, mona. ¿Listo? Allá es donde era Nelson Mandela, el apartheid, y bueno, eso es historia, geografía. Pero él es de allá. Y de Sudáfrica están viniendo aquí, a Colombia, porque los colombianos no vamos. Me llamaba la atención, hermano, a mí algo que me llamó la atención cuando aquí Arnold hablaba, era que hablaba con qué propiedad de San Vicente del Guaviare, ¿cierto? Del Caquetá, del Bichada, del no sé qué, de no sé dónde. Y yo ni siquiera sé dónde queda eso. ¿Yo lo he escuchado? No, sí, yo sé, tampoco soy tan ignorante, pero no conozco allá, no, pero gente de por allá del otro continente conoce súper bien cómo se desplaza, cómo entra, cómo llega, cómo sale, y yo no sé ni cómo llegar a San Vicente del Guaviare. Y ellos, pero estoy hablando a 1 a 2 horas de San Vicente del Guaviare, no propiamente, es decir, de ahí para adentro. Señor, San José del Guaviare. Mira, hermano, igualito que nosotros, ¡ay, un mico! ¡Ay, un mico! Hermano, esta gente no tiene recelo de nada, hermano. Mire, hermano, eso es contactarse con la gente, hermano. Eso es compasión. Y si tienen que ayudarles a poner, a mezclar, a poner, a hacer su chocita, ellos ayudan, hermano. Y son una organización que reúne gente de Nueva Zelanda, de Holanda, gente de Alemania, de Suiza, gente de ¿dónde más? De Canadá, Estados Unidos, ¿de dónde? De Inglaterra también. Hermano, vienen de por allá. Y nosotros los tenemos aquí a 2 horas y ni vamos. Compasión, ¿cierto? Harta compasión tenemos. Señor Dios, danos compasión. Sigamos. Mire, ahí están muchachitos desnudos. Ahí están, hermano. Ahí está nuestro amigo y hermano Arnold, yendo donde otros no llegan, hermano. ¿Sí o no? Mire, hermano, estos muchachitos que necesitan saber de Dios porque no saben quién es Dios, hermano. Mire, allá no hay médicos, hermano. Allá no hay médicos. Todo esto pasa en estos muchachitos. Esta gente se toma la molestia de ir sin asco, de sanar, de ayudar. No tienen asco, hermano. Y nosotros, el asco no nos deja, hermano. Ay, qué asco, ay, todo asco, hermano. ¿Sabe que ellos si tienen que curar a un indiecito, lo hacen con amor? Porque hay compasión, hermano. Mire, hermano, mire. Eso es amor, hermano. El amor que nos debe ceñir a nosotros los cristianos, hermano. Dar de lo que tenemos.
Dar del amor de Dios, y si podemos algo material, darlo, hermano, con amor. Bueno, yo me hago un paréntesis de dar algo material. Cuando estuvimos con mi esposa donde los indígenas, yo, verdad, me vine con una camisetica, ¿cierto, Merecita? Y con una sudadita que tenía, que hizo de pijama rota. Dejé todo allá, hermano. Yo me quito los zapaticos, mi tarjetica, mi busito, hermano. Uno tiene que aprender a desprenderse, hermano. Amor, hermano. Amor. Ay, pero es que, ay, estos son las Nike que yo compré. Ay, no. Nike, ¿cuál Nike? No hay nada, si se muere y se va para el infierno. Ahí sí que Nike, nada. Señor Dios. Sigamos, hermano. Yo lo dejo que usted lo diga, hermano, porque yo no le tomé bien la idea al hermano. Buenos días, primero que todo. Arnold nos contaba que cuando nos mostró esta foto, él se le alcanzaron a aguar los ojos, porque él nos contaba que estos niños que salieron a recibirlo, que estos niños murieron, si no estoy mal, a la semana, por culpa de, él decía que un gobernante corrupto que existe en esa zona, fueron y mataron a estos 3 niños. O sea, él se dolió tanto contándonos, a mí me llamó la atención esta parte. O sea, es la historia detrás de esta foto. En el recuerdo y en la foto de Arnold, ya no existen. ¿Sí, hermanos? Pero detrás de ellos nacerán otros que van a predicar allá su etnia. Y como en la isla de Malta que hizo Pablo, de allá saldrán a predicar a otros. Porque hubo un valiente llamado Arnold, como fue Pablo a Malta, y predicarán el evangelio. Gracias, hermanos, continuemos, mírelos. Los que ya no existen, hermano, pero se fueron escuchando de Jesús. Ahí están esas mujeres y hombres valientes, hermano. Ahí están esos hombres, mírenla. Con esta misma, esta fue la guitarra también que trajo aquí, ¿no? Con esta misma guitarra, aquí nos deleitó hablando de Dios, de la misericordia de Dios. Ahí está, hermano. Ay, no, ¿qué tal meterme a ese río? Mírelo, ahí está. Un hombre muy gozoso, hermano, dándole concierto para 5, para 6. Vaya usted, dígale usted a un grupo de alabanza, oye, vas a tocar, pero ¿cuántos son en tu iglesia para ir a tocar? Hermanos, ay, no, que te quiero ir al concierto. ¿Cuál concierto, hermano? No, pero es que allá, es que la alabanza es tremenda, baterías, esto y lo otro, y luces y espectáculo. El espectáculo puede ser lindo, hermano, espectáculo. Lo que está lleno de las iglesias cristianas, espectáculos, luces, voces, corales de 100, de 500, tan. Y vaya a ver si esos mismos se van para el Amazonas a predicar. Porque están acostumbrados a, señoras y señores, ya. Espectáculo, show, luces, las luces, el sonido tan. Vaya a ver si hacen lo que hace este valiente de ir con su guitarrita a gente que nunca ha visto una guitarra, gente que nunca ha escuchado una melodía de Dios. Si ve, compare la iglesia de hoy en día, hermano, con estos hombres, hermano. Concierto para 3, pero ese concierto para 4 dio frutos. Y si murieron, yo sé que quedó, ahí está la palabra, hermano. Continuemos, hermano. Estos son los valientes. Hay de Nueva Zelanda, hay de varios países. Ahí están. Ella es la esposa de Heidi. Ella es Heidi. También estuvo aquí con el piano, hermano. Qué hermoso tocó ese piano, ¿no? Una muchacha tremenda. La esposa de nuestro amigo Arnold. Esos son los valientes, hermano, que no les da miedo embarrarse en los piecitos para llegar donde otros no conocen. Qué hermosos esos hombres de Dios y mujeres hermosos de Dios. ¿Listo? Mírelos. ¿Sabe qué están haciendo acá? Llevando la palabra. Mire, cajadas enteras. Yo le di al hermano Arnold, teníamos cierto hermano, le di unos ataditos de lo que teníamos aquí. Le dije, hermanito, para algo les ha de servir esta literatura. Ustedes que van donde nosotros no vamos. Ay, hermano, lo que hay que hacer por el Señor. Cajadas, hermano. Ellos se llevaban solo, eran muchos, se la pasaban bebiendo mucho y se han convertido hacía 3 meses y habían dejado sus casas y se han ido a predicar la palabra de Dios. ¿Escuchan eso? ¿Sí escucharon?
3 meses de convertidos los que conocieron de Dios y dejaron todo. Usted dirá, pero ¿qué van a dejar? Una chozucha ahí estaba fea. No, hermano, una choza fea para ellos representa lo que para usted y para mí es nuestra casa, ¿o no? Puede ser casucha muy horrible, puede ser en lata, en barro, puede ser en cartón, pero para ellos esa casa es, hermano, una bendición, vale tesoros, porque la construyen. ¿Usted sabe qué hace aquí en Bogotá? Usted paga y se la construyen, paga arquitecto, ingeniero, ellos tienen que ir hasta horas de camino a cortar, a traer la madera, a cortar, a quitar, y no tienen las herramientas suficientes, a ir ellos mismos a trabajarla, a levantarla, a poner, a hacer. Y usted la puede ver la casucha horrible, pero usted no sabe qué trabajo hay, hermano. ¿Cuánto vale, hermano, en su valor sentimental, cuánto vale esas casitas? Claro que como no estamos allá, pues son casuchas feas, porque aquí esto es tan bonito. Sí, pero allá no será tan bonito, pero es más trabajado y luchado que lo que tenemos nosotros acá. Y dejaron, como dice mi hermana Zulma, ¿por ir a qué? Dejaron sus casuchitas, feas como usted quiera llamarlas, y pobres, por amor de ir a enseñarles a otro, porque valoraron lo que ellos entendieron, hermano. Ay, Señor Dios de Israel, mírelo, ahí está, hermano. Necesitó de luces, necesitó de baterías, necesitó del sonido cuatrofónico, de no sé qué. ¿De qué necesitó? Una guitarra, compasión, hermano. Ahí está, mire. Y mire ese gozo, mire estos niños, hermano, felices, disfrutando el concierto celestial, iglesia. Qué hermoso, iglesia. Hermano, mírelo, ahí está mi hermano Arnold. Mírelo, orando por los niños, orando por ellos, mostrando, como decía el hermano, dijo Arnold, he visto, hermano, cómo Dios se mueve, sanidades, ¿cierto? Milagros, prodigios, cuando oramos por la gente que necesita y nos llaman, ore, venga. No hay tiempo, no hay comodidad, no hay muchas cosas, pero todo lo que toca hacer, hermano, mire, hermano, Biblias, mire, hermano, qué hermoso, repartiendo la bendita palabra. Ahí está nuestro hermano Arnold, ahí está el hermano, y a su esposita. Qué pareja tan bonita, ¿no, hermanos? Y humildes, sencillos. Mire, hermano. Y allá ellos duermen, ¿en dónde? Duermen, allá llegan. Imagínense, llegan si usted conoce la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es una ciudad muy moderna. ¿Sí la han visto ustedes? Esos puentes, esos edificios, la arquitectura es una de las mejores del mundo. Y es en África. Y hermano, ellos con tanta comodidad de su país, estudiados y todo, y se van a dormir, hermano, en hamacas, en casuchitas así como las que usted ve ahí atrás. ¿Y cómo duermen? Felices. Señor, gracias por este techo, gracias por esta pobreza, gracias. ¿Cómo valoran eso, hermano? Y nosotros no valoramos lo que Dios nos da. Ay, qué asco, ay, qué pena, ay, cucarachas, ay, pulgas, ay. Pablo llegó, hermano, a la isla de Malta y una víbora se le prendió. Ay, no, en esta casa no, porque hay ratones, hay cucarachas, hay pulgas, hermano. Compasión, iglesia. Dijo Arnold, Dios me lleva allá con un propósito. Cuando Dios lo lleve a usted a algún lado es porque Dios tiene un propósito, iglesia. Valore lo que Dios le da, iglesia. Valórelo. Si ve, hermano, mire, y sonriente. Usted ve que el hermano, ay, no, pero esto no tiene ni techo, se le meterá el agua, ¿será que? No, pero esto sí. Hermanos, mire, fue el líder que se convirtió. ¿Y cómo fue? Fue él, el cacique, él era el cacique. Así como Pablo fue a quien, a Publio, mi hermano Arnold llegó a bandera, a la cabeza, a predicar. Y dice que él recibió a Jesús con gozo. Ahí está, hermano, mírelos. Mire la sonrisa de ese hermano, feliz con todos estos muchachitos, con cacique y todo. La felicidad que nos falta a nosotros en medio de nuestras comodidades. Iglesia, tal vez ese pastor se demora mucho, qué cansancio, qué aburrimiento. Mire, yo no pensé demorarme muy tanto, iglesia, se lo confieso. Pero esto vale la pena, iglesia. Tal vez para usted no valga la pena, para mí vale la pena.
para que entendamos qué es compasión. Pero les tengo una buena noticia. El hermano Arnold vuelve cuando Gerardo le dijo a usted. En febrero me había dicho, febrero finales, me dijo el hermano. Ah, sí, a mí también me dijo que posiblemente para después de febrero, de mediados de febrero, finales. Ah, de hecho viene por lo que usted le tiene. Amén, hermanos. En el aeropuerto él tenía que dejar una cosa que no lo dejaron llevar en el aeropuerto y nos llamó: Pastor Luis, por favor. Yo estaba haciendo una vuelta por allá, más allá del centro, y dije: hermano, yo no puedo ir al aeropuerto en este momento porque voy en otro lugar. Y dije: no, pero yo sé quién. Y el hermano Gerardo, mucha bendición, fue hasta allá al aeropuerto y le hicimos el favor al hermano. Para eso estamos, para ayudar, hermano. Y fue y para guardarle una cosita que él dejó acá, esa la tenemos guardada, hermano. Entonces igual él viene, ustedes lo van a conocer ustedes, pero yo no quiero que pase lo del miércoles, hermano, que la iglesia esté sola, hermano, porque lo que ellos enseñan y hablan es para todos, hermano, porque esto es valioso para todos. Yo le dije: hermano Arnold, qué tristeza que la iglesia esté sola, vacía, porque este mensaje que usted nos trae, hermano, es para toda la iglesia. Y ya quedamos que la próxima él va a estar un domingo. Iglesia, porque como sé que ustedes no pueden, es que es tan difícil venir un miércoles. Dios mío, Señor, no venga un miércoles, Padre, por tu iglesia, Padre, porque los miércoles no podemos, Padre. Entonces ven el jueves, el domingo, Padre, que estemos en la iglesia. Hermano, toca decirle al Señor así: Padre, ven por tu iglesia el día que usted esté dispuesto, iglesia. Entonces le dije al hermano Arnold: como la iglesia no puede los miércoles, entonces venga un domingo, hermano Arnold. Y ya el Señor nos va a tocar decirle que venga un domingo, porque la iglesia tampoco puede los miércoles venir, porque los compromisos de tu iglesia, imagínate, todos los días con el Señor, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a la mañana, a la tarde. Entonces no puede la iglesia. Dije: hermano Arnold, entonces venga un dominguito. Ay, iglesia, yo creo que me odian ustedes, pero le digo las cosas con amor. Amen a Dios y muéstrenle el amor que le tienen. No bla, bla, bla. Muéstrenle el amor, hermano. Muestren amor, porque hablar, hermano, puede decir mucho usted, pero hacer es otra cosa. Vamos a orar, iglesia de Jesús. Padre, gracias. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo, por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, por Pablo. Gracias porque este hombre algún día fue valiente, Dios, y se atrevió a llegar donde nadie llegaba, a la isla de Malta, donde aldeanos, gente que no tenía cultura, Dios. Llegó con amor, solo por amor llegó a la isla de Malta. Sin avión, sin Transmilenio, sin taxi, sin helicóptero, llegó a Malta, Dios, a llevar y anunciar. Porque valía la pena ir a anunciarle a Publio, a su familia y a los aldeanos de esta región que no conocían quién era Dios, que no conocían cultura, Dios. Gracias. Gracias por Pablo, Dios. Gracias por Esteban, valiente, que fue a los libertos y a culturas que tal vez él no entendía, pero fue a ellos. Gracias por Pedro, que fue a los fariseos y a los saduceos, a los intelectuales de su época, siendo Pedro un pobre ignorante, tal vez un hombre pescador humilde, pero le llegó a los libertos y a otros saduceos y fariseos. Gracias por esos hombres, Dios, valientes. Gracias, Dios, por esos valientes. Gracias por esos valientes, Dios. Gracias por esos valientes que se han levantado en estos últimos tiempos, como mi hermano Arnold. Gracias por Heidi, su esposa. Gracias por esos neozelandeses. Gracias por esos suizos, por esos ingleses, por esos canadienses que sin asco vienen a las chozas pobres, humildes de Colombia, de Perú, del Brasil, de la selva del Brasil, de la selva del Perú, del Ecuador, que no llegan a las grandes ciudades, sino llegan donde otros no llegan, Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor,
por esos valientes misioneros que todavía existen como Pablo, Dios. Padre, por favor, ayúdanos a tener esa compasión. Tu palabra lo dice allí en Mateo, Dios, que pasaba Jesús y vio la gran multitud, y cuando vio la gran multitud sintió compasión de ellos, porque sabían que andaban como ovejas sin pastor. Ellos no saben de un sacerdote católico, ellos no saben de qué es un pastor, que es una monja, de que es un líder religioso, porque tal vez no tienen un pastor que los direccione a que conozcan de Dios. Pero gracias, Dios, por los que levantas, hombres valientes, que se atreven a aprender la lengua, que se atreven a aprender sus culturas de estas etnias, para poderles llevar el mensaje, llevándoles Nuevos Testamentos, Biblias, literatura, y sobre todo un abrazo, sobre todo un concierto, no como los conciertos que hoy nos tienen acostumbrados, luces, espectáculo barato, espectáculo para cristianos, de cristiano para cristianos, 5,000 cristianos viendo a 20 cantando. Gracias por esos valientes que van a dar su concierto, humilde y pobre, con una simple guitarra para 5 y 10 niños que aplauden con gozo cuando escuchan que alaban al Señor. Padre, haznos alguito de parecidos a estos hombres que verdad tienen compasión. Ayúdanos a tener esa compasión, Padre. Danos compasión por nuestro prójimo, Dios. Que podamos llevarle la palabra y aún llevarle lo que ellos no tienen, Dios. Ropita, a un mercadito, aún cualquier cosa que para ellos es tan importante, Dios. Ayúdanos a ser esos hombres que si no podemos ir al Amazonas, que como mi esposa volvamos allá a las partes tremendas de Altos de Cazucá, a 1 hora y pico de Altos de Cazucá, allá donde los indígenas de los llanos orientales, que volvamos a ese amor, a esa compasión, Dios, que nos vuelvas a tener ese sentir de volverlo a hacer. Señor, que esa exhortación que nos hacía Arnold, que la tomemos en serio, Dios, que esta iglesia la tome en serio. Y si no podemos ir al Amazonas, que lo hagamos en las periferias de Bogotá, en veredas, en pueblos, en campos que no conocen a Dios todavía, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso. Amén. Dios le bendiga, iglesia.